Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esa fue la semana de campaña. Faltan solamente 2 semanas para las elecciones primarias, elecciones en las que se va a empezar a diseñar el mapa político de los próximos años. A ver, la política es el lugar a donde se dirimen los intereses en pugna en el seno de una sociedad. Y la elección es una foto de la relación de fuerzas que hay en un momento determinado entre esos intereses en pugna, ¿sí? La campaña, ¿cuánto juega una campaña? Bueno, la campaña juega en el margen, ¿sí? Es muy raro que una campaña vaya a cambiar mucho las cosas. Hay que ver qué pasó en estos 2 años desde la última elección, ¿sí? Quién creció y quién cayó en esos intereses en pugna, y eso va a definir seguramente la elección. Pero, a ver, hay distritos en donde la elección está pareja, y ahí la campaña empieza a jugar un rol un poco más importante. Por ejemplo, el de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y en la campaña, ¿qué trata de saber la gente? Bueno, ¿cuáles son las propuestas? Cosa que es difícil en general. Vamos a trabajar hoy un poco sobre las propuestas. A ver, en el caso del Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional no hace una propuesta específica sobre lo que va a hacer en el futuro. El Gobierno dice, esta fue una década ganada y queremos ir por más, queremos ir por otra década, ya no habla solo de los 2 años, de algo similar o algo mejor, o profundizar lo que ya hicimos. Entonces nos deja para analizar solamente qué hizo en esa década ganada. A ver, yo preferiría que nos diga qué va a hacer. Primero porque toda la década no fue pareja, ningún gobierno tiene toda una década igual, hay etapas en una década de gobierno. Y segundo, porque de todo lo que hizo, hay cosas con las que uno está de acuerdo y otras con las que no, seguramente distintas entre usted y yo, ¿sí? Entonces uno quisiera saber cuáles cosas va a modificar, pero de todas maneras, la propuesta que tenemos hasta hoy es, vean si les gustó lo que hicimos, ¿sí? Entonces, el gobierno dice que es una década ganada, la oposición obviamente dice que no, ¿sí? A ver, me parece que tiene que ver con las prioridades de cada uno, porque seguramente hay cosas que se hicieron bien y cosas que se hicieron mal. Entonces uno las pone en la balanza, a ver, ¿cuáles me importan más? ¿Las que se hicieron bien o las que se hicieron mal? A mí me parece, ¿sí?, una opinión absolutamente personal, que es una década en la que se avanzó. Digo, estoy seguro de que nos fuimos para atrás. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con mis prioridades. A ver, si uno ve campañas de las últimas décadas en Argentina, ¿sabe qué decían los opositores? Vamos a terminar con el hambre. Eso se decía en Argentina. Bueno, hoy esa palabra hambre no está en la boca de los candidatos. ¿Y por qué? ¿Porque no hay más hambre? No, no es que no hay más hambre. Es porque dejó de ser un problema central de la Argentina. Juan Cara hace poco dijo, estamos llegando al hambre cero. No sé si estamos llegando al hambre cero. Sé que no es el problema central de la Argentina. Miren, yo en 2002 hice una investigación sobre todo lo que se producía en Argentina en materia de alimentos, ¿sí? Lo trabajamos con ingenieros en alimentación para ver para cuántos ciudadanos se podía producir alimentos con la producción agropecuaria que hay en Argentina, ¿sí? Y me dio para 300 millones. Hoy actualizada, Argentina produce alimentos para 500 millones de personas. Bueno, en 2002 había 10 millones de argentinos que tenían hambre. Hoy ese problema no está. Y para mí, esa es la prioridad. Entonces, para mí, avanzamos. Otro tema que a mí me parece importante es el empleo, ¿sí? Porque el empleo no es nada más que un indicador económico, Por muchas décadas de desempleo que hemos tenido, hoy vivimos muchos de esos resultados. A ver, muchos se desgarran las vestiduras diciendo la delincuencia juvenil que hay en Argentina, la droga que hay en Argentina. Bueno, en buena parte son el resultado de desempleo de muchas décadas. Argentina hace varios años que tiene un desempleo de un dígito. Hace varios años incluso que se mantiene alrededor del 7% y se sostuvo aún en la crisis financiera internacional que todos dicen que fue la más grande de los últimos 100 años, de 2008-2009. Esos 2 temas, para mí, son más importantes que las cosas que este gobierno hizo mal. Y le agrego algunas otras más. Por ejemplo, el desendeudamiento. Si Argentina no se hubiera desendeudado, no hubiera solucionado estos primeros 2 temas que yo dije. El hambre y el desempleo. Era una condición sine qua non. Y no todos querían desendeudar a la Argentina. Por eso lo pongo en el haber para decir que se avanzó en esta década. Podemos decir, yendo a la economía, que Argentina creció casi un 100%, y muchos dicen, bueno, creció pero no se desarrolló. Es cierto, Argentina no es un país desarrollado, ¿sí? Pero por lo menos ahora va hacia ese lugar, no va en sentido contrario. ¿Y por qué lo digo? Y bueno, porque la industria creció un 120% en estos 10 años, y si hay algo que es un indicio, un indicador del desarrollo de un país, es la industria, ¿sí? Y
en las exportaciones, por ejemplo, Argentina siempre fue un exportador de commodities, de granos. Bueno, a pesar de que creció muchísimo la producción agropecuaria y muchísimo la exportación de granos, Argentina hoy exporta más manufacturas industriales y agropecuarias que granos. Es decir, va en vías a lo que son los países desarrollados que exportan manufacturas. Y dentro de esas manufacturas, por ejemplo, exporta algunas de punta, por poner un ejemplo, maquinaria agrícola. Argentina produce hoy casi 1 millón de vehículos por año. Bueno, solo 12 o 13 países en el mundo producen esa cantidad de vehículos. Por esas cosas yo digo que avanzamos. No porque crea que está todo bien, digo, podemos hablar del transporte, podemos hablar de la inseguridad, de la inflación, del déficit de hidrocarburos, sino por las cosas que yo priorizo cuando pienso si estamos yendo para adelante o estamos yendo para atrás. En todo caso, eso es lo que uno puede analizar de este gobierno, ya que su propuesta es más de lo mismo, ¿sí? Es otra década como esta. En el caso de la oposición, uno encuentra distintos opositores y obviamente que no los podemos poner todos en una bolsa, ni podemos ahora hablar de todos en particular. En todo caso lo vamos hablando con cada uno de los invitados. Pero podríamos dividirlo a grandes rasgos entre los que están en contra de casi todo y los que dicen, o el que dice, que algunas cosas están bien y otras están mal. Pero podríamos decir que hay un principio de acuerdo que hace mucho no había en un Estado más presente y que se define por 2 o 3 medidas que es aceptado en general. Digo, prácticamente todos están de acuerdo con la asignación universal por hijo, con la estatización del régimen previsional y con que se haya nacionalizado YPF. Es decir, en general, hoy los políticos, fundamentalmente los que tienen la posibilidad de acceder al poder, están de acuerdo, o por lo menos dicen que están de acuerdo, con una mayor presencia del Estado, ¿sí? ¿Por qué digo que por lo menos dicen? Bueno, porque en realidad es la sociedad la que está de acuerdo con una mayor presencia del Estado, entonces en general los candidatos dicen eso. Después uno tiene que ver en la historia de cada uno, ¿sí?, si van a hacer eso. Pero, a ver, estar de acuerdo con un Estado presente no significa solamente apoyar o sostener luego 2 o 3 medidas. Significa una convicción, una perseverancia, una actitud todos los días, ¿sí?, frente a lo que es el mercado. Es estar muy dispuesto todos los días a intervenir cuando hay que intervenir y hay que intervenir bien, cosa que no siempre hace este gobierno, pero sí tiene la convicción y la perseverancia y la actitud constante de intervenir. Digo, a ver, para poner algunos ejemplos y podemos ir pensando, mientras yo doy estos ejemplos, si los candidatos que tenemos en la cabeza hubieran actuado de la misma manera. Por ejemplo, cuando subió el precio de los granos en todo el mundo, un 150, un 200% en un año, en muchos países hubo problemas de alimentación, hubo problemas de hambre. Bueno, en Argentina se decidió subir las retenciones a la exportación agropecuaria para amainar, ¿sí?, la suba de precio de los alimentos. Ese es un Estado presente que reacciona ante un problema importante rápidamente. Cuando sobrevino la crisis 2008-2009, en general en prácticamente todo el mundo subió el desempleo. Bueno, acá se creó rápidamente, en una semana, un plan que se llama Repro, ¿sí?, que ayuda a las empresas en emergencia y les paga una parte del sueldo para que no despidan gente. Y eso sirvió. No subió el desempleo en plena crisis internacional 2008-2009. Hubo casos incluso de algunos créditos particulares a alguna empresa. Recuerdo de General Motors, que tenía muchos empleados y se la salvó y después la empresa devolvió el dinero. Digo, no sé, hubo una caída muy fuerte en la construcción, en parte por la gestión del gobierno. Y bueno, y rápidamente se crearon planes, el plan Más Cerca, el plan Procrear, que hicieron que la construcción reaccione. Faltaba crédito, el gobierno en un momento se dio cuenta que no alcanzaba con la banca pública, que no alcanzaba con lo que prestaba el Banco Central desde el plan Bicentenario. Y se modificó la Carta Orgánica del Banco Central y se le dijo a los bancos, miren, ahora van a tener que prestar el 5% de los depósitos para las pymes. Es decir, un Estado presente es eso, es ante cada problema salir y meterse. Para eso, repito, hay que tener convicciones, hay que tener perseverancia, una actitud constante y después la eficiencia para hacerlo. Y bueno, y usted dirá, bueno, pero ¿cómo sé yo quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer? La verdad que seguro no lo sabemos de nadie. Uno podría,
ante los candidatos que están proponiendo eso, revisar un poco la historia, por qué partidos han andado, qué cosas han dicho cuando no estaban en campaña, qué cosas han votado y qué cosas no, y podemos tener una idea de si van a cumplir eso que prometen hoy, ya que toda la sociedad pide eso, un Estado más presente, o no lo van a cumplir. De todas maneras, repito, gran parte de lo que va a pasar en la votación tiene que ver con lo que ocurrió en estos 2 años. Seguramente lo que decide la elección nacional ya ocurrió. Pero estuvimos hablando con la gente, como en las últimas semanas, haciendo encuestas, preguntándole, lo primero que le preguntamos esta vez es si conocen las propuestas de la gente. ¿Qué propuestas de los candidatos conocen? La gente está empezando a informarse, véalo. No escuché ninguno hasta ahora. Creo que es más de lo mismo. El que está gobernando ahora tiene más propuestas que el otro medio que son contra nada más. Baja del mínimo no imponible, seguridad. Hay algunos partidos de izquierda que están tratando de proponer el 82% móvil. Hasta el momento la desconozco. Sí, todas, pero no me convence ninguna. Seguir con el proyecto político Izarralde. Los opositores lo único que ofrecen es estar en contra de todo lo que opine el gobierno. Me gustaría que se les ocurriera algo, digamos, que se les caiga una idea. Por mayor seguridad Del INDEC. Muchos hacen hincapié en la parte del impuesto a la ganancia. Se está hablando de proseguir con el modelo, unos otros con cambiar el modelo. Yo creo que de la inseguridad. Específicamente no me tengo que informar todavía. No desarrollan ninguna propuesta y ahí está lo malo. Las propuestas nosotros nos tenemos que enterar cómo son y qué son y cómo las van a hacer. Fíjese que hay gente que las conoce y gente que con razón dice, en realidad no hay tantas propuestas, ¿sí? Pero después les preguntamos entonces, si no están de acuerdo o si piensan que no hay propuestas, ¿cuáles deberían ser las propuestas? ¿Cuáles deberían ser las propuestas para los que son candidatos para estar en el Congreso? Y esto contestaron. Soluciones concretas a los problemas diarios de la gente. Se ocupan un poco de la juventud. como proponer la seguridad, también un poco de limpieza. Tendrían que tratar más sobre la educación, la seguridad, el trabajo. Y que mejoren los jubilados. Y la inseguridad. Que hagan más escuelas. Que se acuerden de los pobres. Que no mientan y que cumplan. Que haya más seguridad y que apuntarle un poco más a la educación, que es lo que necesitamos más. La educación, seguridad, que no nos mientan y que no prometan lo que no puedan cumplir. Que se ocupen de los jubilados, de los discapacitados como yo. Que cada cual tenga su techito. Los hospitales y todo eso que está muy devastado. Seguridad, educación. Equiparar, no que haya mucha diferencia de casta y que sea todo igual. Hablábamos recién de que hay candidatos que dicen que algunas cosas las mantendría y otras las cambiaría. Y entonces eso le preguntamos a la gente. Primero, ¿qué políticas habría que modificar? Ponerle un poco de freno a la droga. El control más de los aumentos de las cosas. El gobierno tendría que ayudar más a los municipios, por más que sea o no sea del partido de ellos. Que no suban más los precios, más transparencia en atender a la gente y no disputar personalmente entre los distintos candidatos. Y que haya más seguridad. Me gustaría que haya más trabajo. Seguridad sobre todo. Tienen que bajar un poquito la inflación. Algunas veces se piensa más para la clase media que para la clase baja. Que haya más seguridad. Manejar un poco la seguridad, la educación, la fuente de trabajo, preocuparnos más por la falta de energía que tenemos dentro del país. No estoy de acuerdo con los planes de trabajar, el tema de la inseguridad y la inflación. El Metrobús es una pérdida de plata. Macri debió realmente haber arreglado hospitales, escuelas, hacer casas para los que viven en la calle. El tema de la importación está muy detenido todo, no hay insumos para trabajar. Inflación y seguridad. Por último, yo les decía que muchos políticos hablan hoy de que mantendrían algunas de las cosas que hizo el gobierno y que yo creo que algunos los dicen sinceramente y otros porque saben que la sociedad está diciendo eso. Vamos a ver qué cosas mantendría la gente. Yo creo que mejorando algunas cosas, casi todo. Las que está haciendo de casas, las Procrear, que se necesita mucho, obras se necesita un montón. Que continúen las obras que se están haciendo acá en la Ciudad de Buenos Aires parecen adecuadas.
Hay ciertos planes sociales que está haciendo el gobierno nacional que parece también adecuado que se mantengan. Esto que se hizo sobre el matrimonio igualitario, ese tipo de cosas están muy bien hechas. La universal está buena por la gente que no tiene trabajo. Los planes sociales me parecen que están muy bien. Los aumentos de los trabajos. Arreglando, como están arreglando la ciudad, bastante bien. Ninguna. Seguir creando industrias, puestos de trabajo. Hay que reconocer que el caso de los jubilados también un aumento bastante importante. PF, aerolínea, todo eso parece bárbaro. La reestratización de empresas es una de las políticas que tiene que continuar. Les decía, la gente se va informando, la gente se va metiendo. Obviamente, no todo el mundo tiene que estar metido en la política todo el año, pero cuando faltan 2 semanas, la gente está opinando así.